Los romanos empleaban diferentes materiales para pavimentar sus suelos. En los espacios abiertos colocaban losas de caliza y pizarra, y allí donde escaseaban estos materiales recurrían a un aparejo de ladrillos, barato y resistente, que disponían habitualmente en forma de espiga y que denominaban opus spicatum. Para los suelos de edificios públicos y los del interior de las villas lujosas, se recurría a un pavimento de mosaicos, un opus musivarium, formado por pequeñas piezas de piedra llamadas teselae, que seguían determinados dibujos, diseños artísticos realizados por el pictor imaginarius, el pintor de imágenes, que representaban unas veces figuras geométricas y otras escenas de la vida o de la mitología. La mansión de Materno, en la localidad toledana de Carranque, reúne pavimentos elaborados con un modesto opus igninum junto a una magnífica colección de mosaicos. Los suelos en esta villa son de dos tipos. Por una parte, los mosaicos, utilizados en las dependencias más ricas o más sobresalientes. Los mosaicos están hechos partiendo de una capa inicial llamada rudus, hecha de piedra y mortero de cal, sobre la cual se asienta una capa mucho más fina y uniforme también de cal. Sobre esta, finalmente, una capita ya más de yeso es sobre la que se van a ir incrustando las teselas hechas a su vez de diferentes piedras nobles, ¿no? Tales como mármoles, porfirios, bauxitas, todas aquellas que puedan tener color, ¿no? Otro tipo de suelos es el opus igninum. Se llama así a un suelo muy potente, o sea, muy rígido, pero ya no tan lujoso. El opus igninum tiene parte también de una base preparatoria, pero la superficie se hace a base de fragmentos de ladrillo y piedras pequeñas mezcladas con mortero. El mosaico más efectista de la mansión de Materno, por su composición, arte y colorido, es el de la fontana que representa al dios océano rodeado de fauna y flora marinas. Sus barbas son el agua que emana de él mismo. Mezcla realidad y fantasía y así presenta barbos y almejas junto a una pantera marina y peces idealizados. Otro solado de gran lujo era el opus sectile, un suelo parecido al mosaico pero formado por piedras calizas o mármoles coloreados de tamaño más grande que las teselas. Las piezas formaban figuras geométricas sencillas. Era un solado caro, pues para su elaboración se necesitaban rocas de hermosos colores traídas a veces de canteras lejanas. En un imperio tan extenso como fue el romano, las conexiones entre las distintas ciudades, los distintos territorios que lo conformaban, tenían un valor extraordinario. Para ello se requería una compleja red de caminos que facilitara la comunicación para el control administrativo, las transacciones comerciales y los intercambios culturales. Los romanos construyeron una red de calzadas terrestres de una manera modélica. El mundo romano utilizó en cierta medida la red de caminos existentes en el mundo ibero anterior, pero desarrolló una extraordinaria red nueva de calzadas que permitieron comunicar todos los rincones del imperio con gran rapidez. Los romanos construían las calzadas de maneras muy diversas, no existe una manera única, no es lo mismo construir una calzada en un terreno rocoso y fácil de taladrar, de un terreno pantanoso que se hunde con facilidad. Las calzadas seguían siempre rutas lo más directas posibles y en línea recta durante grandes tramos. En el estudio de su trazado se manejaban diversas alternativas en función de las principales dificultades a salvar: ríos caudalosos, sierras o barrancos. Generalmente se optaba por pasos elevados, ya que los fondos de los valles son suelos menos duros que se inundan fácilmente y además, desde el punto de vista militar, un trazado alto permitía dominar el territorio próximo. Tal como sucede hoy, las técnicas que seguían los romanos para construir las calzadas dependían del grado de importancia de las mismas y de la naturaleza del terreno. De manera esquemática podríamos decir que los romanos construían las calzadas de diversas capas, generalmente de 3 y a veces de 4. Se trazaban los surci, 2 surcos paralelos
que delimitaban la anchura y que variaban mucho de unas vías a otras. Las más importantes podían tener de 4 a 5 metros de ancho. Hecho esto, se excavaba una caja en el terreno y se colocaba en el fondo una capa de piedra gruesa llamada estatumen, que era la base de cimentación. Su grosor dependía de las características del terreno. Sobre el estatumen se disponía una capa de arena y gravilla que denominaban rudus y que medía alrededor de medio metro de espesor. Sobre esta capa elástica, poco deformable, se asentaba la capa de rodadura o pavimentum, formada unas veces por losas, otras veces por piedras más menudas. Por último, encima de esta capa se vertía una arena fina para que sellara un poco más los huecos y evitara que resbalaran las caballerías, ya que el mundo romano no conocía la herradura. Transversalmente, estas calzadas tenían una fuerte pendiente, se les daba una pendiente notable, para que el agua de lluvia escurriera con rapidez hacia las cunetas, hacia los laterales, y no se quedara dentro de la caja, porque sabían lo pernicioso que era el agua dentro de las carreteras. Asimismo, utilizaban un concepto muy moderno, que es no utilizar en la construcción de las calzadas elementos finos, arcillosos, que fueran plásticos, que se pudieran moldear, que es el principio del fin de las calzadas, ya que estos elementos arcillosos, en contacto con el agua, se forman una masa plástica que es muy inestable. De manera que con estos elementos construyeron una red de calzadas extraordinaria, la más famosa de las cuales es la Vía Augusta, heredera de la antigua Vía Hercúlea, y de la cual conocemos con mucho detalle debido a los vasos de Vicarello. Los vasos de Vicarello son unos vasitos de plata en forma de miliarios. Los miliarios son las piedras que se colocaban a lo largo de la carretera, de la calzada, para señalizarla. Son una especie de pequeños, en miniatura, de pequeños miliarios de plata, que tienen la peculiaridad que está detallado todos los estatios, todos los itinerarios que se seguían desde Cádiz hasta Roma. Es decir, es un documento de primera mano, probablemente una ofrenda, una donación de un gaditano que fue a curarse a Roma, cerca de Roma, a las termas de Vicarello, y que en agradecimiento, porque por lo visto se dio a curar, pues dejó esos vasos con todo el itinerario que siguió el recorrido entre Cádiz y Roma. Las primeras calzadas romanas se utilizaron con fines militares, si bien pronto se convirtieron en vías de comunicación y de comercio. La más antigua e importante fue la vieja ruta comercial llamada Vía Heraclea, que a finales de la República llegaba ya desde el Ródano hasta Cádiz, pasando por Linares, Córdoba, Écija y Sevilla. A finales del siglo I a.C., en época de Augusto, se planifica la red viaria de Hispania, que comunicaría los centros más importantes del interior con la costa oriental. La Vía Heraclea recibió entonces el nombre de Vía Augusta, pavimentada y jalonada con estaciones de descanso y miliarios que señalaban las distancias. Cruzaba los Pirineos cerca de Portús y se dirigía hacia Tarragona y Valencia para internarse en la Sierra de Segura. Continuaba hasta Castulone para atravesar Córdoba y llegar al Atlántico, en Cádiz. Este camino era el más corto, pero se utilizaron dos variantes. Una era la desviación por Libisosa, la actual Lezuza, también conocida como Camino de Aníbal. Esta ruta atravesaba Sierra Morena, evitando así el paso por la escabrosa Sierra de Segura. La otra desviación estaba en Hispalis, la actual Sevilla, impuesta, según parece, por el auge de esta ciudad. La Vía Augusta se completaba en el norte, con la que desde Burdeos llegaba a Astúrica Augusta, la actual Astorga, pasando por Pamplona y la región alavesa, para internarse en la meseta a través de Pancorbo. Por último, el oeste quedó comunicado por la llamada Vía de la Plata, un antiguo camino tartésico que unía Mérida con Astorga, atravesando Cáceres y Salamanca, que se prolongaba por el sur hasta Huelva y por el norte hasta Galicia y la región cántabra Astur. Más hacia el oeste y paralela a la Vía de la Plata, una calzada comunicaba la ciudad portuguesa de Braga con Lisboa, llegando a Béjar hasta la desembocadura del Guadiana.
El cinturón se cerraba por otra vía a lo largo de la costa meridional, de Cádiz a Málaga, a través de Carteira. Los centros del interior se unían a este cinturón periférico por caminos transversales. La red de calzadas en Hispania llegó a alcanzar miles de kilómetros y algunos de los tramos de estas vías todavía sobreviven. Para señalizar el camino, los romanos empleaban los miliarios, unos cilindros que proporcionaban información útil al viajero. El nombre de miliario viene dado por la principal información que ofrece, el número de millas, milia passum, 1000 pasos, que es equivalente a 1481 metros, desde su emplazamiento hasta el punto de partida de la vía, que podía ser una ciudad, una bifurcación de caminos o un accidente geográfico. Para saber dónde tenían que colocar cada miliario, utilizaban el odómetro, un aparato que avanzaba por la calzada y mediante el giro de unos engranajes incorporados, cada vez que se cubría una milla de recorrido, hacía caer un guijarro en un recipiente de metal, indicando el punto donde debía colocarse el miliario. Lo más probable es que los romanos se desplazaran por las calzadas a pie, caminando un buen número de kilómetros diariamente. Fue el procedimiento más habitual hasta la aparición de las diligencias y el ferrocarril en el siglo XIX. Tampoco el uso de mulas, caballos o asnos era eficaz, pues no existían las herraduras, sino una especie de sandalias metálicas, soleae, que protegían las pezuñas de los animales. El tráfico urbano a veces era intenso y provocaba en ocasiones percances y accidentes graves entre los ciudadanos que terminaban en los tribunales. La meticulosidad de los ingenieros romanos era extraordinaria. En determinadas ocasiones aplicaban en las calzadas urbanas un ingenioso sistema de bloques de piedras sobresalientes, como en la calzada que rodea el anfiteatro de Mérida, que permitía a los peatones cruzar la calle cuando llovía mucho y a su vez obligaba a los conductores de carruajes a disminuir la velocidad para evitar posibles atropellos, ya que de no hacerlo provocarían el choque aparatoso contra los bloques. Podríamos decir que eran los primeros pasos de cebra de las ciudades. A lo largo del camino y al servicio de los viajeros existían una serie de instalaciones, de infraestructuras, diríamos hoy, para poder descansar, para poder dormir, para poder reposar las fatigas del viaje. Unas veces eran las mansio, que eran, podríamos decir, hoteles de lujo o más o menos lujosos, que podía utilizar la alta administración cuando viajaba a lo largo del imperio. Existían también las tabernae, que eran mucho más populares, las tabernas, diríamos hoy, actuales, que eran las que utilizaba el público en general. También existían en este recorrido, a lo largo del camino, pues aduanas que servían para controlar estas mercancías y pagar los impuestos correspondientes a su importación. En la actualidad, la construcción de carreteras también contempla diferentes categorías y sigue un estricto esquema de procesos para cada una de las fases de proyección, construcción, investigación y ensayo de materiales. Ensayos a escala real con modelos de comportamiento y una evaluación final de las características de superficie que garanticen regularidad, confort de conducción y resistencia al deslizamiento. Hoy en día los materiales y espesores de capa que se emplean en las carreteras dependen del número de vehículos y de la calidad del terreno sobre el que se apoya la carretera. Hay tres tipologías fundamentales de materiales: las mezclas asfálticas, materiales tratados con cemento, bien en capa inferior o a espesor completo, esto es lo que sería una carretera, un firme de hormigón, y finalmente materiales granulares, gravas, arenas, compactados. Actualmente se tiende a una especialización de los materiales en cada capa. En rodadura se buscan materiales que ofrezcan buena seguridad y comodidad de rodadura. Se suelen emplear en capas delgadas. Un muy buen ejemplo de esto son las mezclas drenantes, que evitan que se produzcan proyecciones y salpicaduras de agua en caso de lluvia y además aportan una reducción del ruido de rodadura. En las capas inferiores, en las que denominamos capas de base, lo que se buscan son materiales rígidos, resistentes y durables. Actualmente un campo de desarrollo muy importante es el estudio de empleo de residuos y subproductos en materiales para carreteras. Residuos y subproductos tales como escorias metalúrgicas, tenemos aquí varios ejemplos,
caucho reciclado proveniente de neumáticos usados que se incorpora al betún, azufre, también como modificador del betún, y otros como residuos de construcción y demolición o aceites usados de motor. También en las operaciones de rehabilitación y mantenimiento, cada vez se tiende más a reciclar el material proveniente de la propia carretera, la carretera desgastada o degradada. Esa capa está fabricada con materiales de la antigua carretera una vez rehabilitada. Aquí otros ejemplos de este tipo de materiales. Asistimos a la preparación de los ensayos de resistencia de betunes, que requiere previamente calentar el material con el fin de reducir su viscosidad y así poder proceder a su vertido. Mientras aún está caliente, se vierte el betún en distintos moldes para conseguir unas probetas. Una vez que el betún se ha solidificado, se procede a enrasarlo con una espátula caliente. Se desmoldan las probetas y se sitúan en el equipo de medida. Colocadas las probetas, se las somete a un estiramiento a velocidad constante hasta ver que la pieza se rompe, quedando determinado así su nivel de elasticidad. Estamos ahora ante el simulador de rozamiento. El ensayo de pista en laboratorio reproduce el efecto del paso de un vehículo sobre la capa de rodadura del firme para detectar la posible aparición de roderas. Los materiales se someten también a pruebas de durabilidad. Vemos la máquina de presión en fatiga, con un testigo colocado que va a ser sometido a presión para conocer su resistencia a la rotura. El ensayo de fatiga se utiliza para valorar la durabilidad de un firme frente a la fatiga producida por la aplicación de carga repetida. En la tecnología de carreteras moderna, además de realizar ensayos en laboratorio sobre muestras de materiales, se efectúan también ensayos sobre modelos a escala real, como el de esta instalación que se denomina la pista de ensayo sobre firmes. En la pista se reproduce exactamente lo que sucede en las carreteras, con los mismos materiales e idénticas técnicas de construcción. Se tarda entre 1 y 2 años en reproducir lo que en la carretera se produce en 20 años. Es decir, en la pista se realizan ensayos totalmente reales, pero en un tiempo razonablemente reducido. La pista española es una de la media docena de pistas que existe en Europa. La pista española destaca por su original diseño, totalmente innovador, por su gran tamaño y también por su completa automatización, ya que funciona sin necesidad permanente de personal en la instalación. La organización de comunicaciones y tráfico en el Imperio Romano era magnífica, con un sistema de carreteras excelente que sumaba más de 13.500 kilómetros de extensión. Nadie logró superarlo hasta comienzos del siglo XIX de nuestra era.